cadenas, cómo recibir liberación. ¿Qué dice la palabra respecto a la opresión? Verdaderamente, como dice la palabra, ¿existen cadenas y opresiones? La palabra nos enseña que Jesús dijo que Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Pero que no teman, porque Jesús dijo, yo he venido, amén, para dar vida, para dar salvación. Pero la función del enemigo es oprimir las almas. La palabra nos enseña en el Salmo 55, en el Salmo 42, en el Salmo 43, que los salmistas expresan momentos de angustias, momentos de opresión, momentos de tormento, momentos de oscuridad en su vida, porque todo ser humano es vulnerable a pasar un momento difícil de crisis en su vida. Pero también hay condición de cautividad, de opresión. Hay gente que está atada, hay gente que está cautiva, hay gente que está encarcelada, hay gente que está oprimida, hay gente que está bajo maldición, bajo cadenas, hay gente que está bajo prisiones de oscuridad por su condición de pecado y que el enemigo los tiene cautivos. Según dice Isaías 61, Jesús dijo, a través de esta lectura, que fue su primera lectura en la sinagoga, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. ¿Para qué? Me ha enviado a predicar la buena nueva a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar año de la buena voluntad, el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, manto de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, reedificar las ruinas antiguas, levantar los asolamientos, restaurar las ciudades arruinadas y los escombros de muchas generaciones. Isaías 61 es un testimonio de los niveles de cautividad, de los niveles de opresión, de las cadenas que pueden llevar a las personas a vivir una vida de opresión, de cárcel, de ceniza, de luto, aleluya, de angustia, de opresión. Pero dice la palabra también en el Salmo 55, escucha, oh Dios, mi oración, considera mi gemido, óyeme y respóndeme, porque mis angustias me perturban y me aterran. Las amenazas y la opresión de los enemigos me causan sufrimiento. Aleluya, se estremece mi corazón, me invade el dolor y el temor. Temblando estoy de miedo, sobrecogido de terror. David experimentó angustia, dolor. David fue un preso porque tuvo que huir, escapar, correr a los montes, a las cuevas. Sin embargo, también el Salmo 42, alabado sea el Señor, dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Pero también la dice, ¿dónde estás tú? Recuerdo y me desahogo en llanto, solía de cómo yo conducía la casa de Jehová entre voces de alegría y fiesta. Hay tantas citas bíblicas donde la palabra de Dios revela los momentos de angustia en que vivieron grandes hombres de Dios, de opresión, de temor, de tristeza, de dolor, de impotencia. Aleluya. Pero hay niveles de cautividad más aún por medio de una enfermedad. Y en el libro de los Evangelios nos da testimonio de cuántos cautivos por enfermedades terminales recibieron sanidad y liberación por la fe en Jesucristo. Pero muchos enfermos
cuya enfermedad no eran normales, sino producto de demonios cautivos por influencia demoníaca, estaban enfermos. Y vemos cómo Cristo, orando por muchos enfermos, recibieron sanidad. Pero a muchos enfermos no le ministró sanidad, sino liberación. Y le ordenaba a los demonios que lo dejasen libre. Tu enfermedad puede ser producto de una enfermedad o de una maldición, pero también de una opresión demoníaca. Pero también puede la misma enfermedad tenerte atado. Jesús oró por los lunáticos, Jesús oró por los cautivos, Jesús oró por los endemoniados, Jesús oró por los atormentados, Jesús oró por las personas que tenían tormento emocional y les llevó el perdón. Un paralítico, Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Y luego le dijo, levántate y anda. Porque hay cautividad de tormento, de recuerdo, de fracasos, que son peores que el tormento físico. Pero también hay cautividad con los vicios, con las compulsiones. No importa el nivel de cautividad, no importa la cadena, no importa el yugo, no importa el legado, la herencia, la maldición. Cristo rompe toda cadena. Y uno de los aspectos importantes para recibir la liberación es la fe. Y por eso dice la palabra, así que amado, aleluya, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Salmo 139, 23 dice, examíname, oh Dios, y pruébame, y ve si hay en mi corazón camino, aleluya, de perversidad, y guíame por el camino eterno. La honestidad, la sinceridad, la transparencia, la humillación delante de Dios trae liberación. El confesarnos delante del Señor, aleluya, el admitir delante del Señor que estamos atados y necesitamos liberación, trae sanidad, trae liberación. ¿Cuántos enfermos, cautivos, oprimidos conocieron a Jesús porque hicieron un acto de fe y fueron donde Jesús y admitieron delante de Jesús que estaban enfermos, que estaban atados, que estaban endemoniados, que necesitaban un milagro en su vida? El milagro más grande es tú admitir que lo necesitas a Dios. Es tú admitir, aleluya, tu necesidad, tu miseria espiritual, humana. Ahí empieza el primer acto de salvación y de poder en tu vida. Cuando reconocemos delante del Señor nuestra miseria espiritual, nos humillamos, volvemos en sí y decimos, voy donde mi Padre. Es que no puedo vivir sin Dios, es que yo lo necesito, es que tengo que reconciliarme con el Señor. Los hombres y mujeres que arrebataron el milagro de Cristo fueron donde Él. Clamaron, gritaron, vocearon. Bartimeo gritó, dice la palabra. Oiga, violentó, arrebató, buscó diligentemente. Y la liberación se da cuando el hombre, cuando la mujer hace ese acto de violencia, rompe, aleluya, rompe. El primer paso de liberación es admitir tu necesidad, tu miseria, tu cautividad, tu cárcel, tu aflicción, tu ceniza, tu dolor, tu luto, sin Dios, sin Dios. Porque no tener a Dios, eso es lo que trae a la vida del ser humano miseria, vacío, maldición, porque la paga del pecado es muerte. Ustedes quieren que guarde el sábado. Jesús dijo, mas a este Hijo de Dios que Satanás tenía cautivo, oprimido,
Aleluya. Jesús habló sobre la cautividad que el enemigo somete a las personas. Aleluya. Porque Él vino para matar, para robar y para destruir. Pero Cristo vino para que tengan vida y vida en abundancia. Y la primera violencia espiritual, el primer paso de poder y de milagro en tu vida es admitir tu cárcel, tu luto, tu ceniza, tu dolor, tu opresión, tu miseria sin Dios, y que debes volver al Padre. Esa honestidad, esa sinceridad, esa transparencia que tuvo la mujer del flujo de sangre, que había gastado todo lo que tenía y ningún médico pudo sanarla. Y dijo, si me acercare, si tocare tan solo el manto, yo sé que seré sana. Pero es que tú estabas desahuciada, mujer. Tú estabas sentenciada en cárcel de enfermedad y de oprobio. Pues la enfermedad la catalogaba como inmunda porque ella tenía una hemorragia permanente. Pero ella supo dentro de sí que necesitaba al Señor. Siempre los grandes escritores y estudiosos sobre la liberación espiritual tienen que admitir que el primer paso de la liberación, del milagro para tu vida, es tú admitir que necesitas el milagro, que necesitas liberación, que estás oprimido, que estás cautivo, que estás en miseria, que el enemigo, aleluya, te ha robado la paz, el gozo, que eres un cautivo de la enfermedad, de la tristeza, del dolor, del recuerdo, de la enfermedad, de la miseria. Hay gente que Satanás lo cautiva con miseria. Pero Cristo ha venido para destruir toda obra del enemigo. Se debe ser honesto con Dios y con uno mismo. Se espera recibir la bendición, la liberación, porque la falta de honestidad y de verdad no es una de las cautividades. Hay gente que no puede ser honesto ni consigo mismo, ni admitir que necesita salvación y liberación. Por eso David en el Salmo 51, para recibir sanidad y liberación, tuvo que decir, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho entender sabiduría. Ten misericordia de mi pecador. Conforme a la multitud de tus piedades, borra todas mis rebeliones y límpiame de toda mi maldad. Admitir, reconocer, aleluya, porque la luz en las tinieblas resplandece, la verdad en la oscuridad resplandece, y las tinieblas no prevalecen a la verdad de Dios. Entonces, cuando el ser humano admite, cuando el creyente admite que necesita, aleluya, un proceso de sanidad y de liberación, cuando el hombre que no tiene a Dios reconoce esta parte, empieza el milagro. No hay arrepentimiento sin humildad, sin sinceridad. ¿Por qué? Porque todo pecado que no se confiesa, todo pecado que el cual no hay arrepentimiento, le da derecho legal al enemigo para tenerte cautivo, oprimido, sumergido en ceniza, en miseria, en tristeza y en dolor. El enemigo tiene un derecho legal en ti. ¿Por qué? Porque cuando no hay arrepentimiento, no hay verdad. Y la verdad es lo único que trae liberación. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. El primer paso de romper cadena es admitir que necesito sanidad, que necesito liberación, que necesito ayuda espiritual. David oró y dijo, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Salmo 32. Y dije, confesaré mis rebeliones y tú perdonarás la maldad de mi pecado. ¡Wow! Mientras callé, óigame, pasó un proceso de silencio, pasó un proceso de omisión, de no reconocer ni admitir. Mientras callé, dice el Salmo 32, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi verdor se secó, se volvió desierto.
la vida, el río de Dios, aleluya, la alegría, la libertad, la alabanza, el júbilo, el cántico, el deseo de comer, el disfrute de la vida, del dormir, del comer, del levantarme y el acostarme, se fue, porque se secó todo mi verdor en mí, mientras callé. Eso trae opresión, eso trae cautividad. El no admitir, el no humillarnos delante de Dios, trae cadenas a nuestras vidas. Pero dije, dice David, confesaré mi pecado y no encubrí mi iniquidad, aleluya. Confesaré mis rebeliones a Dios y tú perdonarás toda mi maldad y todo mi pecado. Entonces esto implica que reconocer solo depende solamente de Dios y de uno para ser liberado. Por eso dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia, perdón, restauración, liberación, sanidad a los humildes. Y dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Santiago 4:6. Limpiad vuestras manos, pecadores, y purificad vuestros corazones, vosotros de doble ánimo. Entonces nos damos cuenta que el admitir, el ser sincero y honesto con Dios es un primer paso para la liberación. Y el confesar con nuestra boca por medio del arrepentimiento. Alabado sea el Señor. Por eso Juan el Bautista decía, generación de víbora, quien los enseñó es a huir de la ira, producir fruto digno de arrepentimiento. Oh, gloria a Dios. Renunciando con tu boca en el nombre de Jesús. Muchos de los que habían creído venían y confesando y reconociendo sus prácticas públicamente. Y un gran número de ellos, aleluya, que practicaban la maña, trabajaban libres, lo quemaron delante de todo, renunciaron a las antiguas maneras de vivir. Hay que renunciar al pecado, te tiene que doler el pecado, te tiene que pesar el pecado, te tiene que dar sufrimiento la vida que llevas en el pecado. Tienes que anhelar una nueva vida. Tienes que anhelar la liberación, amarla, quererla. Tienes que visualizarla como la visualizó Bartimeo cuando supo que Jesús iba de camino. Gritó y dice la palabra que la gente le pegaba, cállate, ciego, deja de vocear. Pero él gritaba más fuerte porque él anhelaba. Bartimeo admitió su miseria sin Dios. Y el renunciar a esa vida de pecado que te oprime, que te lleva cautivo, que te lleva, aleluya, bajo opresión, renunciando, alabado sea el Señor, porque la gracia salvadora de Dios se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos a vivir justa y piadosamente, renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas. ¿Por qué hay gente cautivo y no son liberados? Porque aman al mundo. Aman, aleluya, vivir oprimido. Pero cuando te hartas, cuando el Espíritu de Dios te muestra tu miseria, bajo cautividad vas a renunciar públicamente, vas a renunciar en oración, vas a renunciar y a desprenderte de todo peso de pecado que te asedia. En Lucas 14:33, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas las cosas que posee, no podrá ser mi discípulo. El que no tome su cruz cada día, no puede ser mi discípulo. Perdón. Otro aspecto relevante para la liberación es perdonar. Mucha gente está cautiva porque no quieren perdonar. Y el perdón también es una actitud, es una disposición. Y es una decisión. Hay gente en toda mi experiencia de la vida que me han dicho, es que yo no puedo. No, es que tú no quieres. Solo decide perdonar y será hecho, porque es un acto de fe. No es un estado de ánimo. Sí, el perdón arropa nuestras emociones. El perdón te lleva cautivo. Hay gente que el odio los ha enfermado, los ha amargado. Porque el resentimiento enferma, seca, marca, trauma, mutila el ser humano. El odio, el resentimiento, la raíz de amargura.
Esto es animal, terrenal, diabólico, dice la palabra en Santiago. El odio bloquea las oraciones, obstaculizan, no llega, porque así como yo he perdonado, perdóname mis ofensas. Una condición y requisito de la oración eficaz. Pero no solo eso, la falta de perdón enferma emocionalmente y enferma espiritualmente. Pero no solo eso, la falta de perdón le da derecho legal a Satanás. En tu vida le abre las puertas y él dice, yo tengo derecho aquí legal. Aquí hay una puerta de pecado. Aquí hay una puerta de desobediencia porque la Biblia te manda perdonar y tú no perdonas. Entonces el enemigo entra en ese derecho, en esa puerta. Y entra a tu casa y toma derecho en tu vida. Nos damos cuenta que la falta de perdón lleva cautivo mucha gente enferma. Seca las bendiciones, detiene las bendiciones. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre te perdonará vuestras ofensas. Aleluya. Perdonar sana. Se dice que cuando perdona, alguien sale de la cárcel y eres tú mismo. Se dice que perdonar, aleluya, trae restauración, trae sanidad, trae liberación. Alabado sea el nombre del Señor. Invocar el nombre del Señor trae liberación. Y estas señales seguirán a los que creen. En Marcos 16, versículo 17. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. He aquí os doy autoridad para pisar serpientes y escorpiones, sobre todo poder del enemigo, y nada os dañará. Lucas 10, 19. Cuando alguien de poder y de unción ora por ti, vas a recibir liberación. Cuando una persona, aleluya, la cual invoca a Dios y Dios oye, un pastor, aleluya, de unción, va a orar por ti y también vas a recibir liberación por la imposición de mano o por la palabra decretada de autoridad de un siervo o de una sierva de Dios, vas a recibir la oración, la liberación. Jesús oró y los demonios soltaron al gadareno, aleluya, y lo dejaron libre por el poder y la unción que había en Cristo. En el Salmo, aleluya, en los Salmos habla y también en Samuel nos explica cómo Saúl, el Espíritu de Dios se había apartado de él y entraba en un estado de locura, de tormento. Los demonios no dejaban dormir a Saúl, los demonios no dejaban comer a Saúl, lo mantenían bajo dolor, bajo aflicción, bajo tormento. Pero la palabra dice que cuando David tocaba el arpa, aleluya, el espíritu, los demonios huían de Saúl y Saúl, alabado sea el Señor, era libre de toda opresión. La unción que había en David, aleluya, la unción al siervo de Dios tocar, bendito sea Dios, traía sanidad y liberación a la vida de Saúl. Nos damos cuenta entonces, bendito sea el Señor, que cualquiera que invoque, dice Joel 2:32, el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte y en Jerusalén se verá el libertador, aleluya. Cuánta gente, aleluya, oprimido, dice la palabra, este pobre clamó y lo oyó Jehová, y lo libró de todos sus temores. Clama a mí y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay tantas promesas en la palabra de Dios. Aleluya, la sangre de Cristo liberta, nos perdona de toda opresión, de toda culpa. Porque dice la palabra en Mateo 26, 28, que en mi sangre, el nuevo pacto que por mucho es derramada para remisión de sus pecados. La paz y la sanidad emocional y espiritual que recibe el ser humano cuando invoca la sangre de Cristo, cuando apela a la cruz, cuando recibe a Cristo como su Salvador, como su Redentor. Aleluya, recibe vida nueva, recibe liberación, recibe perdón, recibe remisión de sus pecados, recibe justificación en el trono de la gracia. Los cielos se abren, es recibido en el cielo a través de la sangre.
Por eso dice, de cierto os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Estás cautivo porque no tienes al Señor. Estás cautivo y oprimido porque la vida está en Cristo y la liberación está en Cristo Jesús. Y el que no come su carne y bebe su sangre no experimentará la vida. Por tanto, la muerte se manifiesta en ti cuando Cristo Jesús no está en tu vida. Y dice Efesios 2, y estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, conforme a los pensamientos de la carne y conforme al príncipe de este mundo. Efesios 2:2. La sangre te rompe toda cadena. La sangre de Cristo nos permite habitar en Cristo y tener comunión con Él. Aleluya, porque el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Alabado sea el Señor. Esa sangre con la cual Cristo compró la iglesia. Gloria a Dios. La cual adquirió con su propia sangre. Hechos 20:28. La sangre de Jesús es el medio que convierte nuestra expiación por fe. Nos justifica, nos salva, nos redime, aleluya. Hay poder en la sangre. Nos reconcilia con Dios. Nos da redención eterna. Y limpia y purifica nuestra conciencia de toda obra mala, de toda obra muerta, para que podamos servir al Dios vivo. De manera que a través de la sangre accedemos, entramos al lugar santísimo gracias a la sangre. Hay que invocar la sangre, por la sangre de la cruz, por la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Yo declaro liberación y llamar ese nombre, toda cautividad por su nombre, renunciar y echarlo fuera de tu vida. Él dio un nombre que es sobre todo nombre, que se nombra en este siglo y en el venidero. Aleluya. Por tanto, ni lo alto, ni lo profundo, ni el pasado, ni el presente, ni el porvenir nos podrá apartar del amor de Cristo, de Dios, que en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y si Él, su nombre es sobre todo nombre, todo lo que se llame nombre, todo lo que tenga nombre, que te tiene cautivo, proclama la sangre de Cristo, proclama el nombre de Jesús y recibe liberación en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Alabado sea el Señor. Oraremos para finalizar. Y ahí donde estás, pon tu mano donde tengas esa enfermedad, ese quebranto, ese cáncer, esa dolencia. Y si es en el corazón, pon tu mano en el corazón, porque vamos a orar por liberación. Y vamos a desatar una palabra de poder, una palabra de liberación. Aleluya, para que toda opresión se vaya de tu vida y recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Padre, en el nombre de Jesús yo declaro sanidad. Se va todo cáncer, se va toda enfermedad, todo quebranto, se va toda opresión del enemigo. Todo derecho de Satanás en tu vida lo cancelo hoy por la sangre de Cristo y en el nombre poderoso de Jesús. Y declaro que la sangre de Cristo te perdona, te libra de toda opresión, te sana todas tus emociones. Y yo declaro en el nombre de Jesús que hoy tú tomas la decisión de perdonar y de recibir a Jesús como tu Salvador personal. Hoy el Señor te perdona, inscribe tu nombre en el libro de la vida y recibes al Señor como tu sanador y tu libertador. En el nombre poderoso de Jesús te bendigo. Bendiciones.